Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Amén. El Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Amén. ¿Tienen? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiero que todos repitamos el 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. ¿Se puede sentar? Y vamos a hablar bajo el tema el llamado a la perseverancia. Amén, el llamado a perseverar. Gloria al Señor. Muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos muchos años sirviéndole al Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Los que comenzamos jóvenes. Gloria al Señor. Yo le agradezco tanto al Señor el haberme llamado joven, el haberle respondido al llamado, porque Dios llama, hermanos. Dios nos llama. Algunos de nosotros nos está llamando toda la vida, ¿verdad? Y algunos que quizás este es el primer llamado. Bueno, yo creo que en esta parte del mundo casi Dios nos está llamando constantemente a los que estamos aquí. Donde no se ha oído el Evangelio, pues reciben el llamado cuando le toque. Oíamos de ese testimonio de esa ancianita, amén, ¿verdad? Que nos llegaba ese testimonio de Asia, donde esta mujer a los 100 años fue que oyó hablar de Jesús. Y decía, este hermano decía, imagínese oír de Jesús a los 100 años, tener que oír de Jesús a esa edad porque antes de eso nadie le habló de Jesucristo. Pero ella vive en esas áreas donde casi no hay evangelio, ¿verdad? Donde no se conoce mucho del Señor. Pero nosotros que estamos en esta parte del mundo oímos tanto del Señor, oímos tanto del evangelio desde que somos pequeños. Como decía la hermana Leslie cuando predicaba en aquella ocasión, ¿verdad? Cada mensaje que usted escucha, cuando usted lee la palabra, usted tiene acceso a una Biblia. Dios nos vive constantemente hablando, ¿verdad? Y el propósito de Dios es llamarnos. ¿Llamarnos para qué? Para servirle, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos y entonces le sirvamos. Porque somos salvos, hermanos, es para servirle, amén. No es para nosotros quedarnos sentaditos ahí, yo soy salvo, ahora voy a cogerlo suave, voy a descansar. No, usted es salvo, amén, para servir al Señor y ayudar a alcanzar a otros también. Dice la palabra, ¿verdad? Que recibimos la salvación de gracia, pero entonces la vamos también a dar de gracia. Tenemos que procurar que otros conozcan del Señor. Pero yo le doy tantas gracias a Dios por haberme llamado joven y que yo le hice caso verdaderamente, ¿verdad? Desde los 9 años estoy en la iglesia, escuchando la palabra. Mis inicios fueron yendo a escuelas bíblicas. Dios bendiga esas maestras y maestros de niños. Amén, que forman a esos niños, que les siembran esa palabra desde pequeñitos, hermanos. No sabemos, ¿verdad?, el fruto que va a dar en el futuro. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que el Señor nos llamó jóvenes y que estamos aquí. En mi caso, ¿verdad?, cumplí este año 30 años de convertida. Gloria al Señor. En el 85 me convertí yo y en el 2015, ¿verdad?, 30 años. Le doy gracias al Señor porque me ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Me ha ayudado a estar en pie, a estar firme. A mí me enseñaron, me discipularon bien. Gloria a Dios por eso. Me enseñaron a buscar de Dios. Me dijeron, agárrate del Señor. Porque sin el Señor nada somos. Usted cree que puede sin Él, usted no puede. Es triste que se tenga que dar cuenta más adelante. Pero usted no puede, se lo digo desde ahora. Ya el Señor lo dice en su palabra. Sin mí nada podéis hacer. Y mientras más rápido usted se dé cuenta de eso, mejor. Amén. Porque entonces va a dejar de hacer usted las cosas y va a buscar la ayuda del Señor. Gloria a Jesús. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y sobre todo que en estos 30 años he visto de todo. He tenido luchas, pruebas, dificultades, pero en todas ellas el Señor ha estado conmigo. El Señor me ha fortalecido. Y si estoy en pie no es porque sea fuerte, es por su gracia y por su misericordia, amén. Y porque Él ha estado conmigo. Porque aquí no hay nadie fuerte en sí mismo. El fuerte es el Señor, ¿verdad? Y es por eso que Él siempre dice, fortalécete en mí. En el poder de la fuerza del Señor es que tenemos que fortalecernos, hermanos. Y verdaderamente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estos años de servicio, por estos años, ¿verdad? En sus caminos, en las buenas y en las malas, Él ha estado con nosotros. Gloria al Señor. Pero algo que verdaderamente el Señor nos habla en este día, fíjese, hermanos, he comentado esto también con hermanos
de muchos años, como la hermana Esther, de muchos años en el Evangelio. Amén. La hermana Petra, la hermana Clara, gente que ya tiene años, el hermano Nazario, gloria al Señor. Y algo que podemos ver, ¿verdad?, es que verdaderamente los tiempos son diferentes. Algo que se puede notar es que verdaderamente, hermanos, mire, verdaderamente estamos en el final de los tiempos. La generación de ahora, yo no había visto en todos mis años de convertida, yo diría que de los 2000 para abajo, yo no había visto lo que se ve ahora. Nunca había visto tanta dureza, tanta incredulidad, hermanos, tanta maldad, como dice la palabra, no solamente allá afuera, lo triste es metiéndose dentro del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Antes pues había más diferencia entre el que era cristiano y el que no era, hoy no se sabe. Hoy, hermanos, el pecado se ha metido, óigame, hasta en el altar muchas veces, hablo en sentido general, ¿verdad? Ha arropado muchas vidas. Y el Señor lo profetiza, fíjese, en esos versículos que leímos, el Señor menciona esta palabra muchos. Hebreos 10:25 dice, oiga cómo dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando ustedes vean que aquel día se acerca. Cuando se escribió ese versículo, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea que en ese tiempo eran algunos que tenían esa costumbre, ¿verdad? La persona que escribe está escribiendo por su tiempo. Dice, no se dejen de congregar como algunos. Hoy no, hoy hay que decir, no se dejen congregar como muchos tienen por costumbre. Hoy, hermano, la palabra muchos es la que abunda. Y en los versículos que leímos, Mateo 24 dijo, óigame, ¿cuántas veces el Señor pronuncia esa palabra muchos? Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Óigame, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Óigame, ¿cuántas veces pronuncia el Señor la palabra muchos? Significa que íbamos a ver estas cosas, pero en abundancia. Antes eran escasas, ahora son en abundancia, hermanos. Y la gente tiende a pensar que porque todo el mundo hace las cosas, la mayoría tiene la razón. Y lamentablemente, hermanos, no es así, ¿verdad? La Biblia dice que ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere estar con los muchos o con los pocos? ¿Con quién quiere estar? ¿Se acuerdan de aquellos espías, verdad, que Moisés envió a reconocer la tierra? Eran 12. 10 vinieron hablando negativo, ¿verdad? Sin fe. Y 2 vinieron hablando con fe. Ahora, ¿a quién le hizo caso el pueblo? A los 10 negativos, ¿verdad? Que le quitaron la fe. Y estaban allí. Volvamos a Egipto, porque la gente tiende a seguir la mayoría. Hermanos, aquí el que tiene siempre la razón es el Señor. Amén. No importa que seamos pocos, no importa que seamos un número reducido, pero hermano, lo importante es que nos mantengamos aquí fiel a esta palabra. Porque el Señor no habla de esos muchos, habla de ese remanente fiel en su palabra. Y fíjese, a mí me llama la atención en este discurso que el Señor da, un discurso escatológico a sus discípulos, o sea, un discurso donde profetiza las cosas finales, las cosas que van a suceder en este tiempo, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron en Mateo 24:3, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se interesaron en aprender, en saber qué señal habrá, cómo vamos a reconocer esos tiempos, ¿verdad? Óigame, ellos no iban a vivir ese tiempo, pero estaban interesados en saber. Quizás ellos pensaban que era más pronto, ¿verdad? Y el Señor comienza a darle una serie de señales que ya las conocemos, pero se las voy a recordar por si se les han olvidado. No creo que se le olviden porque usted las ve todos los días en las noticias. Hermanos, dice en el versículo 4, le dice Jesús, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Una de las cosas que más vemos en este tiempo, y me comentaba el hermano Alvin, que una de las señales más evidentes de que Cristo viene pronto y de que estamos en el final de los tiempos, es este auge de falsos profetas. Falsos profetas, hermano, esa es la orden del día, adentro y afuera. Eso es una cosa terrible. Hoy vemos el profeta que anda en el mundo, ¿verdad? Que creen que es Dios que anda por ahí. Y muchos siguiendo a este profeta, ¿verdad? Aquel mensajero de la iglesia tradicional. Y hay gente que cree que ese es Dios. Y llamando, ¿verdad?, a la falsa unidad,
a la falsa paz, diciendo que el Corán y la Biblia es lo mismo, promoviendo la idolatría. Y hay personas que dicen, oh, él es un siervo de Dios. Bueno, una persona que es idólatra no puede ser siervo de Dios. No podemos verdaderamente servir a Dios y a los ídolos. Dice la Biblia, no hay compañerismo. Pero bueno, eso es otra historia. Pero él cumple esa profecía, ¿verdad? Él es uno de esos falsos profetas, como hay multitudes. Pero bueno, esos falsos profetas fuera del evangelio son más fáciles de identificar. Pero ¿cuántos se han levantado en este tiempo, hermanos? ¿Cuántos falsos profetas? ¿Cuántas falsas enseñanzas? Que incluso dice la Biblia que harán milagros y maravillas. Y voy a entrar más adelante en eso. Dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Esa es la orden del día. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso lo sabemos. Pero dice el Señor, y todo esto será principio de dolores. Como cuando la mujer va a dar a luz, que comienzan esos dolorcitos pequeños. Pero hermano, esos dolores anuncian los dolores más fuertes que vienen. Y la que hemos dado a luz sabemos, ¿verdad? Que eso no es fácil. Cuando esos dolores se arrecian, hermano. Óigame, ay, ay, ay. Eso se pone difícil. Hermano, así está la tierra, ¿verdad? Atravesando ese principio de dolores. Viendo nosotros las señales en nuestros ojos. Las estamos viendo cumplir en nuestras narices, hermanos. Y lo triste, lo que maravilla de todo esto es que viendo las cosas, hermanos, no nos apercibimos, no nos alertamos, no nos levantamos viendo las profecías cumplirse. Fíjese, el llamado del Señor. El Señor no te va a preguntar el día que Él venga, óigame, ¿cuánto tiempo tú tienes en mi camino? ¿Qué puesto tú ocupabas en la iglesia? El Señor lo único que va a preguntar es por nuestra fidelidad. ¿Qué tan fieles fuimos? ¿Qué tanto permanecimos? Esto no se trata de lo que yo era antes. Óigame, aquí habemos personas que hemos visto la gloria de Dios, hermanos. Cuando yo me convertí, yo sé lo que es la gloria de Dios. Yo vi al Señor hacer tantas cosas, tantos milagros, avivamientos grandes. Yo misma me levanté en medio de un avivamiento de jóvenes en mi iglesia. Hermanos, pero óigame, la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. No podemos conformarnos a vivir del pasado y que yo era y que yo fui, que yo era muy consagrado antes. ¿Quién eres ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? El llamado a la iglesia es a continuar, a perseverar. Aunque se vea difícil, aunque parezca que la gente no escucha, que no responde, sí, eso siempre va a haber gente así. Pero ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Ay, pero que aquel es así, ¿cómo estás tú? Le podemos decir al Señor cuando Él venga, Señor, esto me diste, esto te entrego. Nos dirá el Señor en aquel día, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, hay que aprender a ser fiel en lo poco. En lo mucho cualquiera quiere ser fiel, pero la cuestión es que aquí no funciona así, tú comienzas en lo poco. Nadie empieza en lo mucho, en los caminos del Señor. Todos empezamos en lo poco. Ahora, ¿cómo estamos haciendo eso poco? ¿Qué tan fieles somos en lo poco que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Puede confiar en el Señor, en nosotros, en darnos más? ¿O tendrá que quitarnos lo que nos dio? Como le hizo aquel que le dio el talento y lo enterró. Hermanos, que hoy podamos reflexionar cómo nosotros le estamos sirviendo al Señor. Porque en medio de estas advertencias proféticas también hay una advertencia para el pueblo de Dios, ¿verdad? El Señor advierte, quiero continuar, porque prometí no tardarme mucho. Mateo 24:10 dice el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjese, hermanos, ya el Señor nos advirtió lo que venía. Cuando se da una advertencia es para que usted esté preparado, ¿verdad? Si le dice, mira, viene un huracán, prepárate, asegura tu casa, compra comestible. Pero si se da una advertencia y la gente hace como que ni lo oyó, ¿de qué valió que escuchó la advertencia, verdad? Señor dice que esto iba a pasar, muchos tropezarán entonces. ¿Qué significa esto? Muchas personas cayendo de la gracia, dejando al Señor. ¿Cuántos tropiezos hay en este tiempo, hermanos? ¿Cuánta gente que son tropiezo a otro? ¿Cuántos malos testimonios, hermanos? ¿Cuántos pastores son tropiezos a personas para que vengan a los caminos del Señor? Óigame, y el Señor dijo, imposible es que nos vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Lo importante es que usted no sea un tropiezo para otros.
Óigame, tropiezos habrán y dígale al Señor que le libre de esos tropiezos y si se tropieza, levántese. Amén. Porque aunque uno se caiga, se levanta nuevamente en el Señor. Pero hermanos, líbrenos Dios de ser nosotros tropiezo a otros. Preocúpese usted de no hacer que otro caiga por su causa. Óigame, nosotros los que estamos aquí al frente, nosotros los pastores, los líderes, tenemos una gran responsabilidad. Porque nuestras acciones influencian demasiado sobre la gente. Y hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Si aquí alguien se pierde, que no diga, la pastora me dio un mal ejemplo. Si se pierde es por su pereza, por su vagancia y su descuido, pero no porque la pastora le haya dado un mal ejemplo. Que Dios me libre y me ayude a que en aquel día yo le pueda entregar fielmente lo que Él puso en mis manos. El Señor no nos llamó a ser famosos, hermanos, ni a ser elocuentes, sino a ser fieles. Amén. Ser fiel en medio de la prueba, porque en medio de todo, cuando está todo bueno, cualquiera es fiel. Pero cuando la cosa se pone difícil, hermano, cuando dan ganas de salir corriendo, pero ahí hay que seguir siendo fiel. Porque el que te llamó, te sostendrá. Si Él te ha llamado, Él va a estar contigo, hermanos. Y me refiero al ministerio, porque a todos nos llamó. El Señor le llamó a su camino. Ahora, al ministerio, hay ciertos ministerios que requieren un llamado específico, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que muchos van a tropezar. ¿En qué grupo quiere estar usted? ¿Entre los que tropiezan o los que siguen caminando? Muchos tropezarán entonces. Y dice, y se entregarán unos a otros. Significa que va a haber mucha traición. No se va a poder confiar en nadie. Gente que quizás te va a traicionar, te va a dar la espalda, va a hablar de ti. Óigame, te va a pelar por detrás y parece tu amigo. Y si uno se lleva de eso, hermano, ay Dios mío. Si hablaron de Cristo, hermano. A Cristo le dijeron, tú estás lleno de demonios. Óigame, al santo de los santos, los fariseos le dijeron, tú echas los demonios en el nombre de Satanás. A Cristo. Si al árbol verde, dice la palabra, le hicieron estas cosas, ¿qué no harán con nosotros que somos las ramas? Ahora, que cuando la gente hable de usted, que hable mintiendo, dice la palabra. Gózate y alégrate cuando hablen de ti mintiendo. No demos lugar al diablo, ¿verdad? Debemos cuidarnos y claro, cometemos errores. Una cosa son errores, otra son pecados. Eso es diferente. Hay gente que el pecado le llama error. Pecado es pecado y hay que arrepentirse. Errores pues son cosas a veces que cometemos sin darnos cuenta. Y puede que sea malo, ¿verdad? Pero hay que apercibirse. Entonces, bien importante que el Señor dice, ¿verdad? Que muchos iban a tropezar, muchos se iban a entregar y unos a otros se aborrecerán. Bueno, la orden del día en el mundo no hay amor, hermanos. En el mundo lo que reina es el odio, usted lo sabe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El rey de la maldad y del odio, del aborrecimiento. Satanás es todo lo contrario a Dios. Dios es amor, Él es odio. Dios es luz, Él es tinieblas. Dios es paz, Él es guerra. ¿Usted entiende? Él es lo contrario a Dios ahora. Eso debe reinar allá afuera, pero no en el pueblo de Dios. Aquí no estamos para aborrecer, no estamos para amarnos. Nos guste o no nos guste el hermano. Porque el amor no es una opción, es un mandamiento. El Señor no dijo, ámese si que ustedes quieren. Si te cae bien el hermano, ámalo. No, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano como yo te amo a ti. Eso todavía se pone más difícil. Eso no es que si me gusta, que si no me gusta, que si el hermano es difícil. Si es difícil hay que orar, pero hay que amarlo. Y hay que amarlo de verdad, ¿no? Sin fingimiento, dice la Biblia, porque el Señor sabe si estamos fingiendo. La cosa es seria. Al Señor no se le escapa una. Bueno, la cuestión es que dice que allá afuera se iban a aborrecer la gente. Hermanos, ¿qué es lo que busca la gente hoy en día en una iglesia? Yo sé que queremos hacer las cosas lo mejor. Yo soy, ¿verdad?, de las que busco la excelencia en lo que hago. Me gusta prepararme. Hay que hacer las cosas bien, pero si no hay amor, si verdaderamente lo que me motiva a mí a hacer lo que hago no es el amor a Dios y a las almas, de nada me vale. Pablo lo dijo en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Gente que cuando hace algo para Dios parece un címbalo, una cosa hueca, siendo sacudida porque no hay amor, no hay nada aquí. Al no haber nada aquí se oye hueco y vacío. No tocan a nadie porque no pueden hablar con sentimientos porque ellos no tienen sentimientos. Entonces tiene que ser más allá. Por eso es que hay que llenarse de ese amor ágape. Señor, lléname, que no sea yo. Con Cristo hay que estar apasionado. ¿Usted entiende eso? Esto no es cuestión de venir aquí por costumbre. En el caso mío, que yo predico y enseño tanto, lo puedo hacer por costumbre. Y vengo, le tiro cualquier cosa y total. Ya yo me sé eso.
No, eso no es cuestión, hermano. Aquí hay que hacerlo primeramente. Señor, te quiero agradar. Que tu Espíritu Santo, Señor, lléname, capacítame. No sé, yo no sé cómo llegar a los corazones, pero tú sabes. Esto es cuestión de que el único que llega a los corazones es el Espíritu Santo. Amén. Y lo hace cuando usted le busca. Por eso es que hay que estar buscando al Señor. Para que Él sea que nos dé esa gracia, hermanos. Pero verdaderamente el amor, ¿verdad? Es lo más importante. Allá afuera la gente se aborrece, pero en la iglesia hay que amarse. Y debe reinar el amor. Amén. Y la paz. A veces va a ser difícil, pero hay que buscarlo. Y buscar la unidad del Espíritu, dice la palabra. La unidad del Espíritu. Quizás por mí misma yo no puedo estar en unidad con mi hermano, pero con el Espíritu puedo. Si tenemos el mismo Espíritu, ¿cómo que vamos a estar peleando? Entonces, hay alguien que no tiene el mismo Espíritu. Tenemos que estar en esa unidad. Y si no la conseguimos, buscarla, hermano. Esto es tremendo. Una iglesia unida, óigame, es una iglesia poderosa. Y dice la palabra, nuevamente Mateo 24:11, está hablando de todo lo que se va a ver en este tiempo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, a muchísimos. Y el versículo 24 de Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y haréis grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habla aquí de que iban a haber falsos profetas que iban a hacer señales y prodigios y que engañarán hasta a los escogidos. La cosa iba a estar seria. O sea, los escogidos para salvación podían ser engañados por estas personas. Versículo 12, nuevamente de Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, hermano. Eso es la evidencia de este tiempo. Hermanos, el pecado se ha multiplicado, se ha metido en todas las esferas de esta nación, se ha metido hasta en las iglesias. Esto es terrible. No podemos tapar el sol con un dedo. Óigame, la tierra se ha llenado de violencia, de odio. No hay hijos para padres y no hay padres para hijos. Imagínese cuando una madre, óigame, Satanás puede llenar su corazón y matar a un hijo. Imagínense qué otra cosa no puede suceder cuando ¿verdad? El amor más grande después del de Dios es el de una madre. Y que vemos padres y madres matando a sus propios hijos, hijos que matan a sus padres. La rebelión es, hermano, la costumbre de este tiempo. El mundo está lleno de pecado, de violencia, se ha multiplicado la maldad, no hay amor. Y esto está provocando, Jesucristo lo dijo, que el amor de muchos se enfríe. Se ha enfriado el amor. Ahora, el llamado es, según Jesucristo, Mateo 24:13, yo le estoy citando las palabras textuales del Señor Jesucristo y le digo como él mismo dijo, el que tiene oídos, oiga, para oír. Oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Oiga, me dice el Señor, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que permanezca. Perseverar significa permanecer, persistir, seguir adelante. Perseverar hasta el fin, hermanos. ¿Hasta el fin de qué? De nuestra vida o el fin de este tiempo. Pero hay que ser fieles hasta la muerte. Ese es el llamado, hermanos, a ser fieles hasta la muerte. Ahora, ¿en qué tenemos que perseverar? Estoy avanzando. Primeramente en el amor. Volvemos a lo mismo. El amor es el fundamento de nuestra salvación. Nosotros fuimos salvos porque el Señor nos amó. Dios el Padre nos amó, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El amor es el fundamento de la salvación. Por eso la tenemos, por eso somos salvos, porque Cristo nos amó. Ahora el Señor quiere que usted le ame a Él también, que usted responda a ese amor. De la misma manera que Él le amó, Él quiere que usted le ame, ¿verdad? Sin reservas y sin condiciones. Marcos 12:30, por eso está ese versículo ahí, porque es tan importante. Yo no sé si alguno se lo sabe o quizás lo mira o no lo mira. Eso es fundamental en su vida cristiana, amén. Si descuidamos eso, no vamos para ningún lado. No importa quiénes seamos. ¿Qué dijo el Señor cuando le preguntaron cuál es el mandamiento principal en la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dijo, ¿verdad? Hay gente que dice, yo amo a Dios a mi manera. Le tengo noticia, no es a su manera, es a la manera de Él. Amén. Aquí la regla la pone el Señor. No es a su manera. ¿Cómo se debe amar a Dios según el Señor Jesucristo? Con todo el corazón. No con un corazón dividido a medias, no tener al Señor en un rincón por allá. Le entregamos un rinconcito. No, el Señor quiere todo el corazón. Y dice la palabra que lo que llena nuestro corazón se convierte en nuestro tesoro.
Lo que para usted es un tesoro es algo valioso, que usted lo cuida, ¿verdad? Para usted es preciado. Entonces el Señor debe ser el centro de nuestro corazón, debe ser nuestro tesoro. Y si Él es el centro de nuestro corazón, le vamos a obedecer. Amar a Dios con el corazón significa obedecerle, simplemente. El que me ama, mi palabra, mira qué sencillo. Yo amo a Dios, pero no guarda su palabra. Y le voy a decir más. La Biblia dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso. El Señor llama mentiroso. Yo amo a Dios, pero si no se le obedece, no se le ama. Ahora, obedecer cosas, por ejemplo, los pecados graves cualquiera los deja, pero las cositas pequeñas ahí nos cuesta muchos, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda obedecerle en cositas pequeñas. Cosas tan sencillas como ama usted más a Dios que a su cama. ¿Ama usted más a Dios que al sueño? ¿Ama usted más a Dios, verdad, que a su trabajo? Hay cosas que son parte de nuestra vida, pero Dios debe ser el primero en todo, ¿verdad? Y se debe amar primero. ¿Ama usted más a Dios que su pareja, que sus hijos? Acordémonos lo que el Señor le pidió a Abraham, ¿verdad? Isaac se había convertido en el centro de la vida de Abraham y Dios le dice, entrégame a tu hijo. Hermanos, nada debe ser primero que Dios. Con todo el corazón, el alma son nuestros deseos. ¿Desea usted al Señor? ¿Le anhela, le desea, le busca? ¿Por qué buscamos a alguien? Porque le deseamos, ¿verdad? Cuando buscamos a Dios porque tenemos un anhelo de estar con Él, le deseamos, le necesitamos. Bueno, hay gente que solo le busca por necesidad, pero yo le necesito, pero yo le deseo. Le amo a Él más que a lo que Él puede hacer por mí. Porque Jesucristo es un ser tan hermoso, hermano, que cómo no amarle. Pero Dios quiere que usted aprenda a desearle. Así como usted desea otras cosas, que desea al Señor, con toda la mente, que le conozca. Amén, le conozca a cabalidad, no de oídas. Que diga como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hemos oído de Dios, pero que Dios se haga real en nosotros. Y con toda nuestra fuerza significa nuestro trabajo. Le amamos tanto para también servirle, a trabajar para Él. Entonces es más que simplemente decir yo amo a Dios. Obedecerle, desearle, conocerle y trabajar para Él. Hay gente que está demasiado ocupada para servir al Señor. Y hay cristianos que creen que el Señor los llamó a ocupar un asiento. Sus vidas están demasiado ocupadas y Dios sabe que ellos no pueden hacer más de lo que hacen. Y lo único que hacen es sentarse en una silla y venir quizás una vez a la semana. Pero Dios entiende que es que ellos están ocupados. Bueno, el Señor de la obra es el Señor, ¿verdad? A Él daremos cuenta. Pero la Biblia dice que Dios no llamó a nadie para ser un espectador ni un inútil. Él llamó siervos, trabajadores. Amén. El amor es el principal mandamiento. La Biblia dice en Romanos 13:8 que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor debe ser sin fingimiento, como decía, según Romanos 12:9. Debe ser real, debe ser sincero. El amor debe ser ferviente. Amén. Primera de Pedro 4:7-8 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Habla de que cuando estemos en el tiempo del fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y amarnos más. Amén. Dice, oren, velen en oración, pero ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. ¿De qué me vale vivir orando y no amo al prójimo? Tampoco, óigame. El amor debe permanecer. Según Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca. Gloria al Señor. Si hay algo que tenemos que vivir vigilando es cómo está nuestro amor a Dios y al prójimo, hermanos. Y ustedes se acuerdan de la famosa iglesia que había dejado su primer amor, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Una iglesia a la cual el Señor elogia de una forma tan hermosa. Pero todo lo que dice estaba en tiempo pasado, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que dice que no resistes a los malos, o sea, que corregía, que conoces a quiénes son los falsos apóstoles. Una iglesia que tenía discernimiento, se enseñaba la palabra, has sufrido, oye, no has desmayado, has hecho tantas cosas. ¡Qué bueno! Era una iglesia que tenía verdaderamente, había hecho muchas cosas para el Señor. Pero el Señor le dice, ¿verdad? Pero tengo contra ti. Hermanos, lo que el Señor mira es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo está nuestra vida ahora? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
ese primer fervor, ese primer amor, si es que algún día lo tuvo, yo sé que habemos personas que hemos experimentado eso, ¿verdad? Hay otros hermanos, yo he visto cristianos de este tiempo que nunca han estado en primer amor. Eso no saben ni de lo que se le está hablando. Yo estoy hablando de aquellos que lo experimentamos, ¿verdad? Como ese primer enamoramiento, cuando usted se enamoró de ese ser, ese esposo o esposa, si es el que tiene, ¿verdad? Yo espero que sí. Cuando usted se enamoró por primera vez, ese amor de entrega. Hermanos, cuando conocimos a Cristo esa primera vez, donde Cristo era el todo para nosotros, donde, oiga, mira ese fervor y ese amor y esa ingenuidad, como esa inocencia, donde usted pensaba que el evangelio era color de rosa, después se dio cuenta que no, pero que usted amaba al Señor, oígame, con ese fervor. Dice la palabra, ¿verdad? El Señor le dijo a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su amor al Señor? ¿Cómo está su fervor? ¿Cómo está, hermano? La relación del Señor, de nosotros con el Señor, se compara con la de una pareja, donde, ¿verdad?, se necesita ese fervor, se necesitan esas palabras de cariño, se necesita alimentar ese amor. Si se está muriendo, hay que revivirlo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de tu lugar. Hermanos, verdaderamente hay que permanecer en el amor. Yo no sé cómo está su amor al Señor. Y verdaderamente a veces uno habla de estas cosas y hay gente como que no le entiende a uno, porque quizás nunca lo ha sentido. Hay gente que piensa, ay, pero qué tanto fanatismo, tanta cosa. Esto no se trata de fanatismo, esto se trata de una pasión por Cristo. Esto se trata de que cuando usted ama al Señor, hermanos, usted quiere estar en su casa, usted quiere estarle anhelando, buscando. Y si no lo estamos haciendo, no le estamos amando como Él quiere. Algo anda mal. Yo creo que la raíz de los problemas nuestros en este tiempo y la poca consagración se deben a eso. Se ha enfriado el amor, lo dice el Señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿en qué grupo quiere usted estar? Hay gente que le gusta cumplir esa profecía. Ay, hermana, es que la palabra tiene que cumplirse, sí, pero no la cumpla usted. Yo no quiero cumplir eso. Que se cumpla en otros. Y yo no quisiera que nadie la cumpliera, esa palabra. Se tiene que cumplir, hermana. Como que dice, es normal que estemos. No, eso no es normal. Cristo viene a buscar una iglesia apasionada por Él. Una novia que le ame, que le anhele. Una novia que quiera casarse con ese novio, hermano, que quiera estar con el novio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en el cielo? Decía alguien. ¿Qué es lo primero que haremos cuando lleguemos al cielo? Decía un hermano. ¿Qué usted va a hacer? Va a ver la Nueva Jerusalén, que tan hermosa es, que esas mansiones que el Señor tiene preparadas, esas moradas hermosas, esas puertas de perla. Espérate, hay que ver mucho allá arriba. Decía él, no, lo que yo quiero hacer cuando llegue al cielo es ver a mi Señor Jesucristo y abrazarlo y postrarme ante Él, hermanos, óigame, porque Cristo es el que en realidad satisface. Las cosas pasan, no es el creador, no son las criaturas que satisfacen, la creación es el creador. Óigame, decía, yo quiero abrazar a mi Señor. Pero si aquí no anhelamos ni siquiera adorarle, ¿cómo le vamos a querer abrazar? Gloria al Señor. Hermanos, ese primer amor debe permanecer. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos llamados a perseverar en el amor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos llamados, voy a añadir unas cositas más y termino, a perseverar en la oración también. Pero una cosa lleva a la otra. Si yo amo al Señor, pues yo le voy a buscar. Amén. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La Biblia nos manda a continuar. Si hay algo que la Biblia siempre manda a hacer es a orar, fíjese. Es lo más que el Señor no dijo tanto, lean tanto la palabra, ni hagan tanto una cosa, pero de la oración lo dijo tanto. Y claro que hay que leer la palabra, ¿verdad? Pero Él decía, perseveren en la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando la Biblia dice velar, significa que tú tienes que estar pendiente de que eso se haga. Cuando usted vela algo, usted está cuidando, no, esto hay que hacerse. O sea, a usted le interesa que se haga. Y la oración hay que velarla. ¿Por qué? Porque si usted no cuida su vida de oración, rápido Satanás le quita el tiempo. De alguna manera le roba el tiempo, cualquier cosa pone para que no estemos orando. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, dice la palabra.
Debemos perseverar en la oración, debemos perseverar en la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, esto no es cuestión de lo que yo hacía antes, que si yo antes era obediente, que si yo, antes yo era más fiel. No, es que hay que ser fiel todo el tiempo. Esa palabra es la misma, ayer, hoy, por todo el tiempo. Y hay que obedecerla, hay que velar en esa palabra. Hechos 2:42 dicen que los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Permanecían, ¿verdad?, en lo que se les enseñó. Hay gente que creía antes que había que vigilar, ya no vigila, porque ya dejó de creer eso. Hay que perseverar en la santidad. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie. Hay que seguir, hay que buscar la santidad. Hay que perseverar en el trabajo, en la obra del Señor. Quiero leer estos versículos para ir concluyendo. En Mateo 24, versículo 45, dice el Señor: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Está hablando ahí, ¿verdad?, de las personas que alimentan en la obra del Señor, en este caso los pastores. Nos llama a ser fieles y prudentes. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel que permanezca en lo que el Señor le llamó a hacer. No importa que la gente no quiera obedecer, hay que hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y termino con Lucas 12. Esto también está tremendo, ¿verdad? Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Hoy nosotros sabemos lo que el Señor nos manda. Si no nos preparamos, bueno, dice, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Déjenme decirle una cosa, hermanos. Esta iglesia Dios le ha dado mucho. A esta congregación Dios nos ha dado mucho, y no me refiero a lo material, aunque también nos ha bendecido materialmente. Pero Dios le ha dado tanto a la iglesia el Mesías. Dios nos ha dado tanto. Hermano, usted sabe mucho. Quizá usted no se lo sepa decir a otro, pero usted conoce la voluntad del Señor. Sabe lo que tiene que hacer. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Aquí nadie tiene excusa. Nadie le va a decir al Señor en aquel día si se queda, yo no sabía, la pastora no me dijo. El Señor le va a decir, ¿tú tenías mi palabra? Aunque ella no te lo dijera. Pero bueno, no sé, yo se lo he dicho, ¿verdad? No se puede excusar con esa. Hermano, Dios nos ha dado mucho. Al que mucho se le da, más se le pedirá. Fíjese, mientras más usted escucha palabra, más fruto espera el Señor. Como el Señor le dijo a aquella ciudad de Capernaum, Jesucristo puso su sede de operaciones en Capernaum, esta ciudad. Y Él hizo muchos milagros allí. Y Él le dijo en una ocasión, ay de ti, Capernaum. Ay de ti, Corazín, que era otra ciudad cercana. Ay de ti, Betsaida. Esas eran ciudades donde Él ministró. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubiera hecho lo que se hizo en ustedes, se hubieran arrepentido en aquel tiempo. En Sodoma y Gomorra no hubieron misioneros, hermanos. No hubo una predicación masiva, no había ni Biblias en ese tiempo. Y Dios condenó estas ciudades, las castigó, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, en el día del juicio, el juicio de Sodoma y Gomorra será más tolerable que el de ustedes. Porque teniendo al Mesías no creyeron. Hermano, y nosotros tenemos tanto. Lo que nos resta es pedirle al Señor un espíritu de obediencia. Esto no es cuántos años tenemos aquí, ni cuántos más estaremos en la iglesia. Esto es qué tan fieles le estamos siendo al Señor. Iglesia, cumplimos 15 años. Para mí, en cierta forma, yo lo voy a ser bien honesta, me siento contenta en cierta área y me siento triste en otra. Contenta porque sé que Dios ha obrado. Aquí Dios ha salvado muchas personas. Dios ha restaurado, Dios ha cambiado personas. Y mencionamos algunas y hay más. Pero también sé, hermanos, de cómo muchas personas se han estancado en su caminar con el Señor. Es triste ver personas que antes eran soldados valientes aquí estar arrumbados por ahí. Eso es triste. Verlos inactivos, verlos como que la cosa no es con ellos. Hermanos, pero lo que el Señor me mandó a hacer es simplemente predicar. Yo no puedo cambiar, yo no puedo obligar, yo no puedo hacer nada. El que lo hace es el Señor.
Ojalá que esas personas se levanten, ¿verdad? Y abran los ojos y digan, en el nombre de Jesús, yo me tengo que levantar. Es triste caerse, hermano, y es difícil levantarse, pero se puede. Se puede en el Señor. Él es el que nos levanta, Él es el que nos da la mano. Así que yo le digo al Señor, Señor, bueno, hemos hecho lo mejor que pudimos para edificar a tu pueblo. Y yo le dije al Señor en una ocasión que me hablara, porque yo me sentía bien así, triste. Uno dice, ya uno ni le dan ganas de lidiar con gente. Y el Señor me habló en ese versículo, en Mateo 25, 45, lo que leímos. 24, 45, que dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien yo puse sobre mi casa para que dé el alimento? Esa es tu labor, dar el alimento. Eso es todo. Da el alimento como lo estás haciendo, sé fiel en eso. Bienaventurado cuando yo llegue te haya haciendo así, dando el alimento y siendo fiel a esa palabra. El que va a recompensar es el Señor. Amén. Y que nos digan aquel día, hermanos, bien, pues, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no puedo tener control de lo que la gente piensa de mí, nunca lo voy a tener. Y van a haber diferentes opiniones y habrán malas y buenas. Pero sí quiero que el Señor piense bien de mí. Sí quiero en aquel día ser hallada fiel, porque eso, lo que el Señor piense de mí, eso sí me interesa. Porque eso sí tiene poder en mi vida. Entonces, hermano, preocúpese por agradar al Señor. A la gente nunca se va a poder agradar, pero a Dios, hermanos, hay que buscar agradarle. Póngase de pie en este día. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Yo les hablaba a los hermanos el martes que tuve un sueño. Yo no soy gente de andar soñando, contando sueños. Usted no me escucha casi, ¿verdad? Diciendo eso. Donde el Señor me mostraba una novia que estaba a punto de casarse, preparando su boda. Pero le faltaban las dos cosas más importantes. Le faltaba su vestido y su anillo de compromiso. Y ella estaba afanada preparando su boda. Ya su boda era ese día, pero no tenía las dos cosas más importantes. Y ella decía, pero ¿cómo yo hice esta boda y no estoy lista? No tengo las ropas y no tengo el anillo. Las ropas, hermano, nuestras vestiduras tienen que estar blancas. Ese traje tiene que estar preparado para esa boda. Y nuestro compromiso, nuestro anillo, eso simboliza el Espíritu Santo, que es la garantía, amén. Aquel que nos compromete con el Señor. Yo no sé cómo está su vestidura en este día, hermanos. Óigame, pero el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, sin cosas semejantes. Bendito el Señor. Vamos a orar en este momento, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar. Porque hasta aquí, hermanos, aunque usted no esté súper bien, pero está aquí todavía. Está en los caminos del Señor. Como decía el apóstol Pablo, angustiado, pero no derrotado. Está ahí, peleando la batalla, métase más, busque más del Señor. El que fortalece es el Señor. Amén, vamos a orar. Gloria a Jesús.